Nos encontramos aquí con el doctor Joseba Achotegui, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, profesor titular de la Universidad de Barcelona, Ujú. ¿sí? Sí, claro. Y entre otras cosas fue exsecretario general reelecto de la sección de psiquiatría transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría, Ujú. entre sus muchos honores o títulos. Y estaba visitando Londres para hablar un poco de un tema que a todos los inmigrantes nos concierne y es el síndrome de Ulises. Las personas que de pronto no conocen sobre el tema, esto tiene que ver con las personas que inmigran a otro país y en sus comienzos pues ven bastantes dificultades, no se logran adaptar, les queda un poco complicado por el clima, el idioma, la cultura, Ujú. muchas barreras que de pronto hacen un poco difícil que se adapten, pero sin embargo, como Ulises en la Ilíada y en la Odisea, logran sortear todas estas vicisitudes y triunfan y muestran que sí se puede en estos países de acogida como lo es el Reino Unido o lo Exacto. son varios países o muchos países de la Unión Europea. Don Joseba, ¿Qué tal? cuéntenos un poco cómo ve el fenómeno de la migración en estos tiempos. Bien, hoy en día emigrar se está convirtiendo en algo difícil y de suyo fue el año 2000, un poco después del 2000, cuando yo describí este síndrome de Ulises porque yo soy director de un dispensario en el que atendemos a población extranjera en el puerto de Barcelona. Hemos conmemorado ahora el 30 aniversario de este dispensario y hacia el año 2000 empecé a ver que cambiaba la situación de los inmigrantes. Empezaban a explicarme cosas diferentes, porque fue cuando empezaron los problemas de no dar papeles, de viajes migratorios complicados, eh, y fue de ahí de donde salió la idea de este síndrome de Ulises. Porque me pareció que entrábamos en una etapa difícil para las migraciones, de soledad, de miedo, de indefensión, de ausencia de oportunidades. Y esto me recordó en algún momento la Odisea, los padecimientos de Ulises, y de ahí salió la idea del síndrome de Ulises. Lamentablemente, en estos veintitantos años desde que describí el cuadro, las cosas no han mejorado, más bien han empeorado. Hasta el punto de que en muchos países pues se está poniendo al inmigrante como chivo expiatorio de los problemas de la sociedad, problemas que desde luego tienen otras raíces, pero hay esa tendencia fácil a buscar un culpable y el diferente, personas que tienen menos nivel adquisitivo, pues fácilmente se pueden convertir en chivos expiatorios. Y lamentablemente, pues estamos viendo un momento muy difícil en el que el síndrome de Ulises pues, está muy presente en muchos inmigrantes. Hay un fenómeno que todavía se mantiene y es el de las pateras que entran Sí, por Melilla sí, desde Marruecos, pero esos inmigrantes ahora no son devueltos, parece que están siendo reubicados en pueblos y en ciudades a lo largo y ancho de España, de pronto para repoblar sí, sí. o para qué otros intereses. Sí, bueno, España, como la mayoría de países, eh, utiliza a los inmigrantes cuando les conviene, pero tiene muy poco en cuenta a las personas. Nosotros lo que defendemos con este curso que hoy terminamos de formación especialista en el síndrome de Ulises, con la Red Atenea, que es una asociación que tenemos, es sobre todo la defensa de la rehumanización de la migración. Los inmigrantes son ante todo personas, no son números, estadísticas, gráficas relacionadas con la producción, con el trabajo, con... Eso es secundario. Lo más importante es que son personas. Y lamentablemente, pues España, como la mayoría de los países, ve al inmigrante solamente como una fuerza de trabajo, si puede ser para
que trabaja al máximo, dándole menos, ¿no? Y realmente esto genera mucho sufrimiento. Si España, por ejemplo, como está claro, necesita la llegada de muchos inmigrantes, debería organizar un sistema para que llegaran en buenas condiciones, para que se integraran en la sociedad, pero lamentablemente pues no se tiene en cuenta sobre todo que los inmigrantes son personas. Las políticas recientes de migración del gobierno de Pedro Sánchez Sí. han empeorado, según lo que usted dice. ¿En qué sentido? Bueno, Pedro Sánchez va cambiando las políticas un poco y dentro de todo España no es el país peor, ¿eh? Es decir, que hay situaciones mucho más difíciles. Los inmigrantes tienen problemas, pero bueno, dentro de todo el gobierno por lo menos no se ensaña o no tiene una actitud particularmente hostil, tiene una actitud más bien un poco pues de aprovechar la situación, de aprovecharse de los inmigrantes, pero por lo menos no se ensaña en maltratarlos como está pasando en tantas partes del mundo. ¿Ese síndrome se puede superar? Bueno, el síndrome de Ulises está producido por una serie de problemas. Si esos problemas no se resuelven, se sigue alimentando el cuadro. Es decir, el síndrome de Ulises no aparece porque el inmigrante sea una persona problemática psicológicamente, sino porque le ponen a vivir en un contexto inhumano, de soledad, de miedo, de indefensión. En ese contexto cualquier ser humano reacciona con síntomas psicológicos. Entonces, lo que es importante es resolver las causas del síndrome. Y nosotros hemos comprobado en España, en todos estos años, cómo inmigrantes que tenían el síndrome de Ulises, cuando han podido establecerse dignamente, traer a sus familias, reorganizar su vida, el síndrome desaparecía. El síndrome era reactivo a esta situación inhumana. Porque la mayoría de los inmigrantes son gente fuerte, resiliente, sana. Lo que pasa es que lo están pasando muy mal y tienen este sufrimiento que es el síndrome de Ulises. ¿Qué le dice usted a los migrantes que de pronto están viviendo este tipo de situación, de depresión, de no sentirse bien? Que pues sabemos que no hay una fórmula mágica, pero ¿qué se les puede decir? Sí, es verdad que lamentablemente no hay una solución de la causa del problema, porque lo ideal sería ir a la causa, pero también tenemos que trabajar como ciudadanos para que se emigre en condiciones dignas. Pero dentro de esta situación yo hay un primer consejo que siempre doy, y es que sobre todo el inmigrante tiene que evitar el aislamiento. El aislamiento es muy negativo. Cuando uno está mal, a veces se aísla, porque ya está enfadado con todo, eso no es adecuado. Cuando un inmigrante lo está pasando mal, su mayor ayuda va a ser la comunidad, va a ser el grupo, contactar con otras personas. Yo diría vencer un poco esa tendencia, a veces un poco autodestructiva que podemos tener al aislamiento. Integrarse en actividades, en comunidades, si puede ser también con autóctonos, no solo dentro del propio grupo. También hay muchos autóctonos que son personas abiertas, solidarias, y participar en actividades deportivas, sociales, culturales. Todo eso le va a aliviar el sufrimiento. Y además le va a posibilitar contactos que le pueden ser útiles también para integrarse en la sociedad. Es decir, yo el primer consejo que daría, y además es factible hacerlo, porque eso hay posibilidades de hacerlo. Si yo dijera, no, es que tiene usted que hacer todo esto, ¿y cómo lo hago? Pero contactar, pues todo el mundo. Podemos buscar, hay recursos también en todas las sociedades. Yo iría por esa línea fundamentalmente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y para Charlas de Podcast, esta entrevista con uno de los autores intelectuales del descubrimiento de este síndrome de los inmigrantes, el síndrome de Ulises. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Gracias.